versículo del 3 al 6. ¿Estamos todos ahí o no? ¿Sí? Ay, ya me ganaron. Dice en Romanos 2, del 3 al 6, así. En el nombre de Jesús. Vamos todos juntos, con voz alta. En el 3 dicen 1, 2 y 3. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Me voy bien rápido, ¿verdad? Pero me fui para que leyéramos todos, pero todos modos ahí está. Vamos a ver, empezando con el principio, es el versículo 3. Déjame ver dónde empieza. Acá. Continuaremos con nuestro estudio. La semana pasada nos quedamos en el versículo 2, nada más estudiamos el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 2 de Romanos. La continuación de este estudio tan maravilloso es en el versículo 3. Hemos estado hablando del juicio, para recordar, hemos estado hablando del juicio que levantamos nosotros contra los que cometen los pecados que conocemos. Sí, estamos hablando del juicio que nosotros levantamos contra gente que conocemos, que hacen pecados que conocemos. O sea que estamos enjuiciándolos, estamos muchas veces condenando a personas que sabemos que están en pecado. En vez de hablarles con amor, en vez de darles alguna otra alternativa, o muchas veces ni siquiera hablamos con ellos, simplemente los apuntamos y decimos, este está en pecado, aquel está en pecado, haciendo saber que yo soy un santo. De eso estamos hablando. Pero también hemos dicho que debemos reconocer que los demás, reconocer los pecados de los demás, y tener en mente el restaurar, el ayudar. Y hay veces, y cuando vemos el pecado en los demás, la mejor cosa que hacer es callar, es mantenernos calladitos, porque si hablamos algo, vamos a desanimar al hermano que cayó, que resbaló, que está caído, y que lo que ocupa tal vez es que lo veamos con amor, que le echemos una mirada en vez de fuego, una mirada amorosa, ¿sí? De compasión. Si no es que vamos a decirle una palabra porque pensamos que no es lo más justo, lo más correcto, entonces podemos simplemente ponernos en oración por esta persona que sabemos que está en pecado. ¿Está bien? Ese es el tema que estamos llevando. Versículo 3 comienza diciendo así, y piensas esto, hombre. Si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Si juzgas a los otros y tú estás igual que ellos, simplemente no has estado en la misma situación, tú no has estado en la misma circunstancia para caer, y juzgas y dices, ese pecador. Si cuando tú tienes la misma capacidad y la misma maldad para hacerlo, si haces lo mismo que él y lo juzgas por lo que él hizo. Eso dice el versículo. Vamos a investigarlo. Vamos a tener que hacer una cosa, porque nos es de necesidad entender bien de lo que estamos hablando aquí. Dios nos hizo con la capacidad de conocer el bien y el mal. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dios nos dio esa virtud, ese poder, ese don. Podemos descubrir qué está bien y qué está mal, sin necesidad de juzgar. Simplemente es un veredicto que de acuerdo a nosotros podemos decir. Si digamos que alguien está pelón y alguien tiene un afro, ¿verdad? ¿Qué de pecado hay si usted dice, el hermano no tiene pelo? No es un juicio, es algo que usted tiene, ¿verdad? Algo que usted tiene la libertad de hacer. Ahora que si va y le grita, pelón, 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 entonces está mal, ¿verdad? Pero usted puede decir, el hermano no tiene pelo, o el hermano está bien greñudo. No es nada malo, es la capacidad que usted tiene de hacer. Es igual que el pecado, Alguien reconocer el pecado en alguien, ¿está bien? ¿Verdad? Ya sabemos que está pecando, así dijimos, hay que apartarnos, hay que ver cómo hacemos para restaurarlo, si no mejor nos quedamos callados. No es que pecador, no, sino que
Vamos a ver, que Dios actúe, que Dios obre. Si esta persona es un pecador que está pidiéndole prestado a todo, a todo el mundo y que a nadie le paga, y sabemos que eso es un pecado, entonces, ¿qué tenemos que no prestarle? Apartarnos de este. No traigo dinero, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Verdad? O sea, ya sabemos, entonces tenemos que cuidarnos. Y ahora los conocemos. Dice, pero también podemos distinguir entre cuando hace calor o frío. También podemos distinguir. Tenemos esa capacidad cuando hace calor o frío. Que es blanco o negro. Tenemos esa capacidad. Sí, entonces, ese es el punto de juzgar el pecado. Sí sabemos que es pecado y que es no. No podemos hacernos de la vista gorda como que no es pecado lo que alguien está haciendo. O sea, hay que reconocer el pecado como conocemos frío, calor, blanco, negro. ¿Está bien? Entonces, con este don de juicio que Dios nos ha dado y entendiendo y teniendo conocimiento de la palabra de Dios, nos es fácil y necesario descubrir a alguien que también cometa pecado, como por ejemplo cualquier tipo de inmoralidad sexual o robo o mienta. Es sencillo descubrir a alguien cuando está haciendo eso porque tenemos conocimiento de la palabra, porque sabemos qué es verdad y qué no es verdad, qué dice la Biblia y qué no. Cuando ya vimos qué es pecado, reconocimos el pecado porque sabemos lo que dice la Biblia en cuanto a pecado. Esta persona está en pecado ahora. Si ante esto decimos, no sé, no te puedo juzgar, aunque sepas que es pecado, pero te vas a hacer el que no ve ante el pecado. Si aunque mientas a esa persona, o vive en fornicación, o en adulterio, o blasfema en contra de Dios, le dice usted, no puedo juzgarte de pecador. ¿Sería entonces esa la respuesta de no juzgar? No. Y mucha gente dice, no me juzgues, se defienden diciendo, la Biblia dice que como juzgas serás juzgado y con la vara que midas serás medido. Pero entonces tenemos que encontrar el punto, tenemos que encontrar la balanza, tenemos que encontrar, digamos, la verdad en cuanto a esto. No podemos juzgar a alguien en mala forma, sí, en castigarlo, en desanimarlo, pero sí tenemos que reconocer el pecado cuando el pecado salga a flote, cuando el pecado esté allí. ¿Ok? Entonces creo que yo, si no puedo juzgar al pecador, creo que yo no he entendido que Dios nos dejó. Yo no he entendido qué pasó con Dios cuando Él vino a la tierra, porque Dios no dejó pasar por desapercibido el pecado. Cuando Él vio el pecado, Él murió por nuestros pecados, porque reconoció que nosotros no teníamos lucha. Sí, no hizo que, no son pecadores. No, Dios dijo, en la cruz, las primeras palabras de Jesús, cuando estaba ahí siendo crucificado, dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. No dijo, Dios, no están pecando, esto no es nada. Eso no dijo. Dijo, perdónalos porque su pecado es grave. Aún el que estuviera muriendo en la cruz era reconocer que nuestro pecado era terrible. Y a consecuencia de ese pecado tan terrible, que no podía salvarnos, no podíamos ser perdonados por ninguna manera, Jesús estaba muriendo en la cruz porque Él sabía la magnitud, lo pesado del pecado de nosotros, y Él tuvo que hacer esto, tuvo que tomar acción porque reconoció el pecado de nosotros y tenía que hacer algo, y lo hizo para que quedáramos sin pecado. No nos dejó sin pecado así nomás. Él hizo algo gravísimo. Dios dice, amó tanto al mundo que mandó a su único hijo. Dice ahí, cuando dice único hijo, es como sacrificialmente lo mandó porque era necesario para que nosotros fuéramos perdonados. Sí, no es que dejó de ver el pecado y dijo, pásense, así no. Sí, fue terrible la condenación, el pecado, el pecado de nosotros los hombres, porque el sacrificio de Jesús fue algo grave. Sí, empezando desde que dejó su trono. Vamos a ver, pero que no dejó desapercibido, Dios no dejó el pecado pasar o desapercibido, pero que Él, conociendo la terrible consecuencia de que es el castigo del lago de fuego para siempre, a través de Cristo el Señor tomó acción, porque nuestro pecado era grave. No es que no lo reconoció y luego tomó acción. Y esta acción no fue un juicio. Eso es importantísimo. La acción que Dios tomó en cuanto a nuestro pecado no fue el juicio. Tenemos que entender nosotros cómo Dios miró el pecado y qué hizo para que nosotros podamos reaccionar cuando veamos el pecado. Si Dios hubiera actuado de acuerdo a la justicia en cuanto al pecado, inmediatamente cuando vio que nosotros éramos pecadores, Él debería de haber rompido con todo en nuestra vida y acabado con todos los humanos. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino a matarnos, vino a morir por nosotros.
Valore esto. Piénselo para que usted pueda juzgar a alguien que está en pecado cuando lo vea. No venga con el juicio, con la vara, no venga con la Biblia en la cabeza y le pegue, sino que muera usted por él. Ve cómo lo puede ayudar. Lo que hizo Dios por nosotros. Gracias a Dios que no vino y juzgó lo que Él sabía que era pecado, sino que nos enseñó cómo podemos no solo ponerle un hasta aquí al pecado, pero cómo con su cruz Jesús nos ganó y restauró. Y nosotros con una nueva vida empezar a vivir arrepentidos, una vida santa en su poder. Yo creo que en cuanto podamos, en cuanto nos caiga el 20, cómo podemos manejar el pecado de los demás, vamos a empezar a vivir en santidad nosotros, porque vamos a valorar lo que Dios hizo, que es gravísimo lo que Él hizo por nosotros, y vamos a entender que es exactamente el pecado de ellos y el pecado mío el que hizo que Jesús hubiera hecho tan grande sacrificio por nosotros. Entonces vamos a valorar que el pecado de ellos es igual que el mío, pues, y que la respuesta de ellos y la respuesta mía es lo que Jesús hizo en la cruz. Y ahora, a consecuencia de lo que Jesús hizo en la cruz, mi vida tiene que mostrar que estamos aceptando su sacrificio como pago, y mi vida es en santidad, y mi vida es una vida agradable a Dios, una vida que honora a Dios. ¿Se enredaron todos o sí entendieron esta conclusión? Entonces aprendimos de Él que al que ha caído en pecado, en vez de enjuiciarlo y aislarlo por completo, debemos con todo amor, con todo el mayor amor que podamos, y sin quitar el dedo del renglón. ¿Qué significa esto? Sí, ahora yo tengo que actuar en amor una vez que identificamos el pecado en los demás, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ya sé que es pecado. Ahora, sin quitar el dedo del renglón, porque es pecado lo que hizo esta persona. Sí, ¿cómo le voy a ayudar? Ya lo reconocí. Ahora, ¿cómo yo puedo serle útil? ¿Para qué? Para restaurarlo. Sí, no vamos a ir a castigarlo, ni a regañarlo, ni a poner el dedo día y noche. Siempre acuérdense cuando le llevaron a Jesús a esta mujer que estaba en el acto de adulterio. Y se la llevaron los fariseos y todo el pueblo, y con las piedras en la mano le dijeron: ¿qué vas a decir a esto? A ver, si estaba ella cometiendo el acto de adulterio, ¿qué vas a decir? A ver, dinos, ¿cómo la vas a defender, Jesús? Según tú te crees muy listo, dinos, porque esta estaba allí en el acto de adulterio. Jesús les dijo: lo que ella hizo en frente de Dios es igual que lo que ustedes hicieron. Ustedes tienen la misma culpa que ella. El que esté libre de culpa, que le pegue. Sí, siempre tenemos que tener eso en la mente, porque esa fue la respuesta sabia del Dios infinito. ¿Quién puede juzgar entonces? El que esté libre de culpa, dele. Sin quitar el dedo del renglón, eres pecador. Inducirlo a esta persona que cometió pecado al arrepentimiento, tratando de animarlo a que vuelva al camino. Esto tiene que ver mucho con que la persona que yo conozco está en pecado, o pecó contra mí, como dice Mateo 18, o hizo un pecado contra mí. Mi juicio tiene que ser de dos formas. Una, primeramente, antes que empezar yo a ver cómo la puedo restaurar, revisarme yo. Si yo estoy libre de pecado para poder enjuiciar a o simplemente me voy a poner en oración por esa persona, porque yo tengo la misma culpa que ella, porque yo soy igual de pecador, porque yo soy igual de sucio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedirle clamar a Dios, pedirle misericordia por ella y por mí, porque andamos mal todos. En vez de que usted agarre su varita de juez y vaya y la juzgue, primeramente tiene que arrepentirse de su pecado, porque lo que Jesús dijo eso fue: si estás libre de pecado, órale, ve y júzgala tú. Trae tu vara de hierro y dale juicio. Antes que hacer eso, tenemos que revisarnos nosotros mismos. Tenemos que, ¿se acuerdan ustedes de que en otro lugar en la Escritura dice el Señor: cuando vengas a traerme tu ofrenda al altar y te acuerdes que tienes una enemistad con tu hermano, sí, que no le llevaste una buena ofrenda a tu hermano, para donde estás y luego ve y arregla el problema con tu hermano. ¿Qué significa esto? Y luego ya vienes y me alabas. Ahora luego vienes y me traes a mí la ofrenda. ¿Qué es esto? Esto es que tú y tu hermano tienen el mismo pecado. Y no puedes venir diciendo: no, es culpa de él, él es el terco, él es esto. Claro, va a llegar un punto en donde el arregle va a ser,
vamos a la iglesia, arrepiéntete, o vamos arrepintiéndonos, vamos a quedar de acuerdo, sí, en algo para que los dos estemos bien. Pero a lo mejor va a llegar el punto en donde tú de veras hiciste todo lo que más pudiste, sí, y aquella persona abiertamente está en rebeldía diciendo: sácate por allá con tu Dios, yo me quedo con mi pecado y soy feliz así. Entonces a este punto tú tienes que decir: Dios, o sea, ¿qué más hago? Y yo me arrepiento, y yo con todo mi amor, y quedé en ridículo y quedé menospreciado y humillado enfrente de Él, y ya no hay más que hacer porque ya me dio hasta una patada, o ya me escupió, o lo que sea. Dios mío, les aseguro que no tienen que explicarle tanto a Dios. Cuando usted se arrime a Dios con su corazón limpio, que usted sepa, porque los jueces de su acción solamente es usted y Dios. Cuando usted vaya con un corazón limpio a Dios, Dios la va a recibir su ofrenda contento. Amén. Porque usted entendió que usted era el pecador antes de venir con Dios, pero cuando usted ya viene con Dios a darle su ofrenda, usted ya cumplió y usted ya viene limpio, ya no tiene la culpa, ya tiene a Jesús en su corazón, que le perdonó, que hizo usted lo correcto, y ahora puede llevar la ofrenda al altar. Ahora puede venir con Dios y ofrecerle a usted, su vida a Dios en sacrificio otra vez a Él. La reconciliación viene otra vez. Vamos a ver, tratando de animarlo que vuelva al camino. En Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, el ejemplo que estamos diciendo ahorita de Mateo, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, tú has ganado a tu hermano. El punto de que tú vayas con alguien que te ofendió, el punto, y sigue hablando mucho más ese capítulo de 18 de Mateo, sigue hablando de cómo llegar a la reconciliación con tu hermano. Dice ahí que vayas, que le hables. Si no tienen ningún acuerdo y tú sabes que esta persona está en pecado, entonces trae un testigo, hablen con él, y si este todavía no quiere, entonces dice ahí que vayas a la congregación y que le digan a todo el mundo que este hombre está en pecado, sí, y se aparten de él. En ese mismo capítulo 18, Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Pedro, siendo él muy caritativo, dijo: ¿hasta 7, Señor? Y Jesús le dijo: no, mi hijo, 70 veces 7. Y no haga las cuentas, porque eso significa infinitamente. Tiene que perdonar a su hermano para siempre. Entonces la cosa es esta: cuando usted vaya con su hermano y luego no le entienda y no quiere entrar en razón, usted no decir: ya ves, te di, yo tenía la razón. Esa no es, tienes que seguirlo perdonando. Cuando tú vas a hablar con alguien, no es para ganarle, no es para ganar los puntos y decirle: tú estabas equivocado, fíjate bien, tú estabas en pecado y yo no. No, esa es la manera incorrecta de ir con una persona a tratar de restaurarlo, decirle que está en pecado. Es la restauración, es que él venga. Aquí dice: has ganado a tu hermano. Sí, has ganado, significa trataste con él para que viniera a los caminos de Dios, no para que tú te sientas el rey y el ganador y el que yo triunfé. Todavía estás mal si eso piensas. La aclaración con el hermano, con la hermana que te haya ofendido, que está en pecado, no es aclarar los puntos para enseñarle que está en pecado y que tú estás bien. Esa es la manera incorrecta de arrimarnos de acuerdo a la Biblia. Es de ir y reconstruir, ver cómo puedo ayudarlo, ver cómo a lo mejor puedo decirle algo, orar junto con él, pedirle a Dios perdón juntos, y a lo mejor esta persona va a encontrar que ese es lo que ocupaba y ahora va a estar restaurada y va a caminar. Dice allí: has ganado a tu hermano. Para ti no, para Dios has hecho un trabajo de Dios, le has sido útil al Señor. Ese sería el punto de ir a hacer una aclaración, no que tú ganes o enseñarle que es un pecador sin remedio, porque ya sabemos. Vamos a seguir. Él tiene que saber que no estás a favor de su pecado cuando vayas a reconciliarte con él o a hablar con él, pero que tú lo apoyas en su lucha por levantarse otra vez, pero sin comprometer nuestra fe. Es decir, si no quiere o no le importa, dejémoslo en paz y alejémonos de él. Él está en rebeldía, Dios tratará con él. 1 Corintios 5, del 9 al 11 dice: no os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice allí, esta es bien interesante, ¿eh? No absolutamente, o sea, Pablo está diciendo: no les dije que no se fueron a juntar con los pecadores. Dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Sí, Pablo, esto es lo que está diciendo Pablo. Yo les dije que no se fueran, yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, o sea, si Pablo nos hubiera dicho a nosotros: no se junten con los pecadores,
Si eso hubiera dicho Pablo dice aquí, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque todos somos pecadores. Entonces, si la Biblia dice no te juntes con los pecadores, estás equivocado. La Biblia dice está equivocado. Si ese fuera el mandamiento, entonces cuando usted es salvo, cuando usted recibe a Jesús, Dios mandaría una nave espacial y te mandaría al cielo inmediatamente. Pero no es así. Dios te deja en el mundo porque los pecadores ¿qué? Nos necesitan. Tenemos que darles testimonio de nuestra santidad, testimonio del amor de Dios. Tenemos que ir y compartirles el evangelio, y que nuestro testimonio vivo de santidad les haga efecto, produzca algo en ellos. Por eso nosotros tenemos todavía que juntarles y ser bien pacientes, porque son bien cabezas duras, igual que nosotros. ¿Sí? Dice acá todavía, dice, sería necesario salir de este mundo. En el 11, más bien, dice Pablo, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahora, no te tienes que juntar. Pablo dice, no les dije que no se juntaran con los pecadores. Todavía ellos los ocupan a ustedes. Pero dice aquí, más les dije que no se tienen que juntar con algún hermano dentro de la iglesia que se dice hermano suyo, que levanta las manos en la alabanza y que dice que él sabe de la Biblia, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con ese tal ni siquiera comas. ¿Por qué? Porque es un lobo, porque es uno que está aparentando ser bueno y que te puede inducir a ti o a tu esposa o a tus hijos a pecar, diciéndose hermano. Dice Pablo, con ese dije que no se juntaran. No con el mundo pecador de afuera, porque esos nos ocupan, sino con los hermanos que tienen la cara de santos, pero que sus acciones son de diablo. Esos son los más peligrosos. Dice aquí, que con ese ni siquiera vayas a comer. ¿Se entendió ahí? Hermanos míos, Dios nos castigará si viendo el pecado lo toleramos. Tenemos que encontrar una forma de traer la reconciliación, ¿sí? o que el pecador sepa que nosotros, aunque lo queramos, todavía estamos en desacuerdo con su pecado. El pecado tiene que estar siempre visto en gente que queremos y en gente que no queremos. El tratar nosotros con estas personas siempre tiene que ser en amor. Punto. En amor con la gente que queramos, en amor con la gente que no queramos. El pecado todavía es pecado y no podemos borrarlo, no podemos taparnos los ojos a él, pero todavía tenemos que tratar con ese pecado. Todavía tenemos que decirles, y ese sería el juicio que haríamos. No nuestro juicio, pero el juicio de Dios a través de la Biblia. A Dios no le gusta eso, mijo. A Dios no le gusta eso. Es el pecado. Por ese pecado Jesús murió. Ese es el pecado que nos trajo a todos a nosotros al infierno. Debes de parar de pecar. Ven a la iglesia, vamos a estudiar la Biblia. Si quieres, vamos por la Biblia, algunos versículos bíblicos. Si no nos quieren pelear, si no quieren nada con nosotros, tenemos el derecho, de acuerdo a lo que dice Pablo, de irnos de allí, de separarnos de ellos. No podemos estar ahí cuando ellos están pecando y nos están invitando a pecar, ¿sí? O en sus casas en donde nada más se lleva el pecado. Yo varias veces, o he estado algunas veces, ¿sí? En una casa en donde digamos que he estado yo con ellos compartiéndole la Biblia, y luego me invitan a su fiesta, y en su fiesta todo el mundo está borracho, todo el mundo está maldiciendo, todo el mundo tiene chistes colorados. Llega un punto en su fiesta que yo ya vine, ya cumplí, ya me voy, porque esto me sofoca. No soy el santo, pero me lastima, porque yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y no puedo compartir. Hasta un punto yo vine a compartir el evangelio. Yo no quiero que me compartan a mí el diablo. ¿Sí está bien? Sí, no es que los deje de querer, pero yo no puedo ser parte de esa maldad. No es normal que yo camine. Eso dice la Biblia después en 1 Corintios 6. No puede caminar el diablo con Satanás. Sí, a un punto voy y les comparto con todo el corazón que tengo el evangelio, pero no voy a dejar que ellos me compartan a mí la vida terrible del diablo. Amén. Como hoy día estamos haciendo todos, la mayoría estamos dejando la importancia de ser santos. La mayoría de nosotros, cada día es menos válido el pecado. Cada día somos más tolerantes al pecado. Tenemos que parar porque somos cristianos, no más por eso. Porque somos hijos de Dios, tenemos que tener mínima o nada de tolerancia en contra del pecado. Con todo amor, pero no tolerancia. Amén. Amén. No perdamos la paciencia con estos desobedientes. Más bien nuestra mansedumbre tiene que salir a flote, porque estamos representando a Cristo. Acuérdese de eso. No puede decir ante el pecado y empezar a aventar ahí las mesas como Jesús en aquel día. No está tratando de eso. Estamos representando a Dios. Y acuérdese usted de Moisés. Cuando Moisés representó mal a Dios,
Y nomás, porque Dios le dijo, ve y dile a la piedra que les dé agua. Y llegó Moisés y le dijo, ustedes no están de pediches. Y Pau le pegó 2 veces a la piedra y salió agua. Y todo estaba tranquilo. Cuando Moisés se fue ya bien triunfador, ya les di agua, Señor. Le dijo Dios, ok, mijo, tú, Moisés, que eres al que yo escogí para que traigas a esta gente a la tierra prometida, no vas a entrar, porque me representaste mal. Yo no estaba enojado. Yo les iba a dar agua. ¿Por qué fuiste y les gritaste y le pegaste a la piedra? Nomás por eso Dios le dijo, no entras tú a la tierra prometida. No representemos entonces mal a Dios. No representamos mal a Dios en frente de los pecadores. ¿Se entiende eso? ¿A poco no? Tal vez es tu testimonio de amor que lo hará recapacitar a esta persona. Dejémoslo en paz y no vayamos por el mundo gritando a voces bajas, acuchicheando que tú eres santo y que aquel es un demonio. Debemos de establecer con la gente que nos conoce que nosotros vivimos de acuerdo al concepto de Dios y que si a veces somos legalistas porque vivimos de acuerdo a lo que Dios dice y nos juzgan de legalistas, está bien. Sí, que nos digan que somos extremos moralistas, está bien, porque todo está basado en las Santas Escrituras. Lo hacemos, pero no es nuestro juicio, es el juicio de Dios. Y el que no lo entienda, tristemente, naturalmente, está fuera de la ley de Dios y se va a ir al infierno. Y si alguien pregunta, ¿por qué piensas así? ¿Por qué tu opinión es ser santo? ¿Por qué no admites? ¿Por qué no da chance a nadie? Bueno, pues con una sonrisa grande, sí, porque la Biblia dice esto. Si no es mi opinión, mijo, es lo que la Biblia dice. ¿Está bien? Y ir con ellos a través de la Biblia, orgullosos de conocer su Biblia, porque es Dios, no el hombre, que dio el mandamiento y la regla. Nosotros solo lo obedecemos. El problema no es reconocer el pecado y tratar de evadirlo. Ese no es el problema. O aun cuando de verdad tratamos de ayudar al hermano o a la hermana en amor, dando ánimo y orando con para que todos tengamos una mejor relación con Dios. Creo que al final de cuentas, sí, el tratar de reconciliar los hermanos es un privilegio que sucede dentro de la congregación. El que nos apoyemos y el que esté caído, ir y levantarlo. Ese no es el problema. El tratar de reconciliar o de restaurar al hermano. El problema verdadero viene cuando no valoramos el esfuerzo de los demás contra el pecado. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros enjuiciados por gente que no es de la iglesia o aquí mismo en la iglesia? Sí, cuando vemos que alguien no está siendo santo completamente. Sí, ignorando que estamos todos en la lucha y que todos somos carnales. Sí, muchas veces decimos, no, es que yo vine a la iglesia y traté de ser bueno, pero me encontré, mira el hermano, no hombre, bien borracho, o fue y compró un Red Bull. Ya, no que es cristiano. Sí, la cosa es de que no sabemos la lucha que cada uno está librando. Sí, entonces tenemos que ser compasivos, tenemos que dar lugar y en primer lugar tenemos que fijarnos en nuestra relación con Dios, nuestra, no la de los demás. Nosotros venimos a ver a Dios y a glorificarlo a Él, no a ver cómo andan los demás hermanos. ¿Quién nos dio el gorrito de juez? Especialmente con los nuevos cristianos o aún con las personas que han caído, que han resbalado y que tal vez necesitan su brazo para levantarse otra vez, y lo que algunos hacen es que les dan bibliazos en la cabeza y los desaniman. La respuesta es entonces mejor orar por ellos y con ellos para una restauración pronta. Entonces dejemos que sea la Biblia quien condene el pecado y no nuestra propia opinión. El juez del pecado es Dios. El juez es Dios, Él es el justo juez y Él mismo nos pedirá cuentas de nuestros juicios. Seamos prudentes pues y en lugar de castigar, restauremos. El juez es Dios. ¿Está bien? 4. El 4 está bien preciosísimo. Me voy bien rápido porque ya no le quiero quedar a deber lo mismo que pasó la semana pasada. Pero el versículo 4 me gustaría que usted lo medite en su casa toda la semana. Porque el versículo 4 es, digamos que el corazón del estudio. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Quiere decir esto, ya vimos todo lo que estamos diciendo ahorita de ser juez y no ser juez. Y en el 4 dice, o tú piensas de este modo. O sea, ¿qué es tu forma de verlo? O menosprecias las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios no nos trae con un chicote para que nos arrepintamos. El amor de Dios es el que nos ha traído al arrepentimiento. Piense bien esto.
de la manera que Dios estableció que nosotros viniéramos a arrepentirnos y a creer en Él, fíjense bien, no es el juicio del infierno. La manera que Dios usa para que nos arrepintamos es su amor colgado en aquella cruz. El amor de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Él nos trae a nosotros al arrepentimiento. Ese es el plan. No lo torzamos todo y ahora le digamos a la gente: si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Ese no es el plan, que es verdad, pero ese no es el plan de Dios de salvación. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? No juzguemos como Dios no juzga. Si somos de Él, juzgamos como Él juzga. Por amor. Por amor. La benignidad de Dios nos trae el arrepentimiento. La palabra menosprecies, no menosprecies, ¿qué significa? Tener en un bajo concepto. Estar en bajo concepto de eso es menospreciar. Tener poca validez de un concepto. Estamos hablando de las riquezas de Dios. De las que estamos hablando hoy son las riquezas de Dios. Entonces la Biblia dice que tenemos en poco las riquezas de Dios, que es el amor de Él. Y tenemos aquí muchas de las riquezas de Dios. Hay muchas riquezas de Dios. Aquí nos mencionan tres riquezas de Dios que tienen que ver con el que cuando las veamos vamos a ser reconciliados con Dios, vamos a arrepentirnos y a caminar ahora con Dios. La benignidad es una. Mateo 5:45, para entender la benignidad, ¿qué significa? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Me encanta como dice aquí, su sol. Hace salir su sol. ¿Qué es lo que usted disfruta de cada día que no sea de Dios? Estamos respirando su aire, estamos caminando en su tierra, tenemos su casa, tenemos su boca. Sí, todo lo que tenemos es obra de Él. Entonces, su benignidad está absolutamente por sobre todos nosotros. Nada tenemos más que el pecado que Dios no quiere. Esta es la gracia común de Dios para el hombre en general. Esa es la benignidad de Dios. Ahora, su paciencia, que significa contenerse, freno, aguante. Esa es la paciencia de Dios. Freno, contenerse, aguante. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados. Sí, en la paciencia de Dios, Él espera hasta que vengamos al arrepentimiento a través de que conocemos su amor. Dios es paciente, Él no quiere que nadie se condene. Dios, deteniéndose ante la constante provocación del hombre, esa es su paciencia, deteniéndose ante la constante provocación del hombre pecador que es usted y yo. La longanimidad significa una resignación o una perseverancia de parte de Dios en cuanto a nuestro pecado. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esas son las riquezas de Dios que no tenemos que menospreciar. Y luego ahora nosotros aplicar de que tenemos un Dios que si no te arrepientes te va a mandar al infierno, sin mencionar que el arrepentimiento es no por el miedo al infierno, pero por el amor de Dios que nos tiene, porque Él ya entregó toda su vida cuando todavía éramos pecadores, de acuerdo a Romanos 5:8. Si Dios primero nos ama, Él no nos odia, Él por amor nos saca del pecado. Por eso quitó el árbol de la vida del medio de nosotros, porque no quería que pecadores quedáramos para siempre. Jesús, en su benignidad para con nosotros, ha sido paciente, no descargando su justa ira contra el pecado, y así también contra el pecador que lleva el pecado, que no solo comete toda clase de pecados, pero que aún con estos quiere condenar a los que como Él también son pecadores. Imagínense cómo Dios nos ve. ¿Se acuerdan ustedes de... Pero me desesperé. Cuando el rey, en una de las parábolas en Mateo, perdonó al hombre que le debía millones y millones de dólares, una cantidad incontable de dinero. Dios le perdonó. Y luego ya le pidió perdón. Ten paciencia, yo te pago todo. Y el rey le dijo: ¿sabes qué? Te perdono todo lo que me debes.
Está bien, vete. Ese hombre salió y había uno fuera que le debía $20 y lo agarró del pescuezo y le dijo: te voy a matar y te voy a llevar a la cárcel hasta que me pagues todo. Los demás lo vieron y le dijeron al rey: Señor, aquel al que perdonaste se les hizo increíble, le perdonaste millones, y ahora a uno que le debía $20 casi lo mató. El rey lo agarró y le dijo: ah, sí, ¿qué no viste cuánto te perdoné yo? Así nos ve. Imagínense cómo nos ve Dios cuando nos ha perdonado tanto, y usted no puede perdonar algo, por grande que sea, no importa que sea lo que le hicieron. ¿Cómo lo ve Dios? Póngase eso en su mente. Pero Él nos brinda la salida de ese pecado, arrepintiéndonos y prometiendo que oiremos solo su palabra. No le restemos valor al amor de Dios. Este punto nos debe de quedar bien claro. Si nosotros creemos que si nos esforzamos lo suficiente y empachamos a los que no viven como la Biblia dice, y le reprochamos su maldad y su desinterés por la verdad, si nosotros estamos sobre de ellos porque no entienden y no los dejamos ni a sol ni a sombra, hasta el punto de que nos odien por llevar la palabra a ellos, por nuestra actitud de pureza, déjenme le digo una cosa: no hemos ganado nada, hemos mal representado a Dios. Dios nos dio libre albedrío, que significa libertad, que significa yo tengo la capacidad de decidir si yo quiero seguir a Dios o no. Nosotros somos unos que tenemos que exponer lo bueno y lo malo, todo el consejo. Esto es la benignidad de Dios y su promesa, la vida eterna. Y aquí está el infierno, que es al que no quiere la benignidad de Dios. No podemos encimárnosle arriba a ellos y agarrarlos a bibliazos y sacudirle la Biblia en la cabeza y decirle: ¿por qué no, pecador maldito? No podemos hacer eso. Yo sé que a todos nos queda el saco, porque todos tenemos angustia de que un familiar no venga a la palabra de Dios, pero tenemos que actuar todavía de acuerdo a como Dios dice, porque si no lo mal representamos. ¿Está bien? Al contrario, Dios ha quedado ofendido con nosotros si así hacemos, pues lo hemos representado mal. Él es un Dios de amor, es rico en misericordia y es tardo para la ira. En Salmo 103 dice, del 3 al 10, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. ¿Por qué nosotros queremos agarrar la vara? Y derecho, Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel su obra. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y su misericordia no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gracias a Dios, no ha hecho lo justo contra nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado, conforme a nuestra maldad, porque es bueno. Gloria a Dios, no ha hecho eso. Usted y yo tenemos que parar de hacerlo contra alguien que no quiere entender, porque estamos representando a Dios, no a nosotros mismos y a nuestra rabia muchas veces. Amén. Y si nosotros, ignorando todo esto, y ponemos en nuestro juicio a nuestro prójimo, estorbaremos a Dios, porque Dios quiere que vengamos a Él, porque entendamos que nos ama, y no entonces por su amor. Y es entonces por su amor que nos arrepentimos, no por la vara de nuestro coraje. Porque eso es lo que pasa. Entendemos que alguien se va al infierno, pero luego ahora, en vez de hablarle con amor para que se vaya al cielo, nos enoja. Error, porque ¿por qué? No hay ni siquiera razón. 5, ya dije. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Fíjate nomás esto, qué triste. Para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Primero no debemos olvidar que Dios no está hablando de los que llevan una lucha constante contra su carne. Eso que quede bien claro. Todos tenemos eso, una lucha constante contra nuestra carne, que es la maldad que tenemos. Listos a eso. Ni aún Dios está hablando, ni aún de los que han oído de Dios pero no le han aceptado, sino que está hablando, si Dios está hablando
o sea, esos serían los que no son cristianos todavía. Dios está hablando de los que presumen de pureza y son altivos y no humildes. Eso está hablando Dios acá. Esos son los que juzgan, acuérdense. Los que juzgan no es el mundo. O no juzgan de acuerdo a lo que está hablando acá. El juicio que estamos haciendo acá es que conocemos el pecado y luego lo estamos juzgando. O sea, estábamos hablando de los cristianos, de los que estamos dentro de las iglesias. Somos altivos y no humildes, con sus consiervos, porque dicen tener una gran fe, mayor que la tuya y que la mía. De esto se habla aquí. Y qué cosa más horrible se expresa aquí mismo. Estos están ahorrando, atesorando. Sí, en vez de tesoros porque no se pudren aquí, están atesorando ira de Dios para aquel día. En otras palabras, la ira que te sobrevendrá el día de la ira de Dios será mucha ira. Porque estás guardando ira de Dios ahorita, estás guardando ira para que el día de la ira, cuando Dios va a descargar el coraje que Él tiene contra los pecadores, tu ira que Él va a descargar sobre ti ya está grande y vas a recibir un castigo muy duro. Hermosos, esto me asusta a mí y por lo mismo ocupo orar ahorita, porque de alguna manera cada uno de nosotros somos culpables y hemos atesorado ira en el cielo, donde no se cambia ni se hace chica. Y esta es mi oración: Dios, líbranos de ser justicieros de acuerdo a nuestros preceptos, de acuerdo a nuestras opiniones, no tomando en cuenta tu paciencia y amor, que yo por mi maldad no puedo entender. Líbranos, Señor, de tal cosa. Un ejemplo de unos que ponían sobre los hombros de los hombres las cargas de conductas pesadas y necesarias eran los fariseos. Esos tenían lugares honorables en las sinagogas y en todo Israel, y usaron mal su autoridad, usaron mal el lugar que Dios les dio, porque ahora castigaban a todo el que no anduviera de acuerdo a las escrituras, y los acusaban y los apedreaban. Los fariseos. Que no nos pase tal cosa. Ustedes y yo tenemos ese mismo lugar, ese mismo gran lugar, y aún entonces el mismo problema. ¿Cómo vamos a usar el lugar que Dios nos dio? ¿Cómo usted va a usar el lugar de privilegio que Dios le dio, siendo usted salvo, privilegiado, hijo de Dios, ahora caminando en la santidad de Dios enfrente de los demás? ¿Cómo lo va a usar su lugar? ¿Con desprecio y prepotencia o con amor y humildad? Pregúntese, lleve ese papelito y léalo y descubra qué va a hacer usted. Para nosotros de la familia de fe resulta en gran diferencia. Jesús condenó a los fariseos y a todo el que así hace. En vez de corona de laureles por tu actitud de santidad inflada, tendrás castigo eterno. Mateo 23, de 3 al 5 dice: así que todo lo que os digan que guardes, guardarlo y hacerlo. Está hablando de los fariseos que sí conocían las escrituras y que sí es la verdad todavía, mas no hagas conforme a sus obras, porque así dicen y no hacen. Ay, Dios nos libre. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Apariencias de buenas gentes, apariencia de cristiano misericordioso, con un corazón duro y justiciero. Podemos nosotros ver hombres que aparentan ser muy piadosos y hablan y hacen cosas que se ven muy bien y nosotros se las aceptamos. Pero por ejemplo, hay gente que se entrega al servicio a Dios y lo ve uno y es un remolino, arreglando aquí, arreglando allá. Pero ¿por qué lo hace? Solamente Dios sabe. Y muchas veces no es para la gloria de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted sirva, cuando usted mueva una silla en la iglesia, o venga y arregle las cortinas como mi hermano Ed hizo, que yo sé que él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? No quiero ponerlo en el lugar acá. Pero si no es para la gloria de Dios, mejor no lo hagamos. Mejor nadie sirvamos nada, porque Dios va a pedirnos cuenta de lo que aparentamos. Amén. Sirva, pero para gloria de Dios. Amén. Pero el que lo ve tiene por dentro, el que lo ve es Dios. En serio, podemos juzgar todo lo que queramos, pero nuestros juicios son vanos, porque solo vemos lo que el otro nos enseña, para bien o para mal. Pero Dios solo juzga con obvia justicia.
En Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Fíjense bien en esto, gente que sirvió a Dios toda su vida con el mal motivo, con un mal motivo, con una mala enfoque. Le dijeron a Jesús: Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Obviamente esta gente aparentaba. Imagínense lo que hizo: sacaba demonios, hicieron milagros, profetizaban en el nombre de Jesucristo en frente de la congregación. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero nunca oír eso de parte de mi Dios. Que ni siquiera me conoció, que ni siquiera soy su conocido, es decir, que ni siquiera oyó hablar de mí. Cuando yo aquí ando diciendo que soy cristiano, porque mi motivo, lo que me lleva a servir a Dios, era contrario a su voluntad. Dios me va a decir: ¿tú quién eres? ¿Hacedor de maldad? Aguas, el día ya viene. 6, me lo voy a aventar. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La obra que Dios juzga primeramente es el rechazo sobre la autoridad de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra que Dios le va a juzgar a usted. Sí, no somos salvos por obras, pero aquí dice que nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y la obra que Él va a juzgar es la obra de rechazar a Jesucristo. Entonces, porque el que haga eso no tiene salvación. Aquí, a quien claramente y únicamente en quien hay salvación. Y en cuanto a las buenas obras, diremos esto: nadie puede hacer ninguna buena obra que valga delante de Dios sin antes haberse arrepentido y agradecido y vuelto a nacer. Significa esto: es entonces las obras del renacido, las obras de la nueva criatura, las que cuentan en frente de Dios. ¿Por qué? Porque no son obras para ganarse a Dios, sino que son las obras que Dios puso de antemano en nosotros para que anduviéramos en ellas, dice Efesios 2:10. Entonces, las obras que hacen los cristianos no son obras de ellos, son obras de Dios. Lo que hacemos, movemos una silla, lo que sea, es para gloria de Dios. Vengo, predico para gloria de Dios. Se sienta, se llena la iglesia para gloria de Dios. Amén. Sus obras entonces en los redimidos obedientes. Juan 6, 28, 29 dice: entonces le dijeron le dijeron a Jesucristo esto: Señor, cuando habló de las obras, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ay, guáchele esto, ya nos vamos a ir. Mi mamá se queda hasta las 7 de la noche, hombre. Sí. Le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para cumplir, para vivir las obras de Dios? Y Jesús contestó lo que le dice a usted y me dice a mí ahorita, con todo el poder y la autoridad de las Escrituras, con todo el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir las obras de Dios, Señor? Dinos. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Amén. ¿Quieres hacer buenas obras? Ahí está. Crea en el que Él ha enviado, porque Él va a poner en usted. Sí, Él lo va a hacer a usted útil, de acuerdo a Él. Amén. Amén. Entras al cielo no por tu obra, pero por la de Él. Gloriosísimo Rey. Gracias, Señor, por darnos 15 minutos más este día, Señor, para terminar este estudio maravilloso. Señor, ni nos hicimos más viejos ni nada. Gloria a ti. Señor, nos rejuvenecimos con estas palabras que nos diste. Permite, Padre glorioso, que las pongamos en práctica, que las llevemos a nuestra vida, que sean sencillas de aplicar en el mundo en el que vivimos, y que realmente seamos estrellas que brillan como en el firmamento, ser resplandecientes en medio de una raza descarriada. Permite, Señor, que a la raza descarriada no le digamos descarriada, pero que vayamos y alumbremos en su oscuridad. Glorioso Rey, danos sabiduría, danos prudencia. Bendito Padre, tú eres el Rey, tú eres el juez. Nosotros simplemente andamos tras de ti, en tus planes, en tus caminos, en tu poder. La gloria sea para ti, Señor, en medio de nosotros. Tu presencia es adorada, eres tú el adorado. Nosotros somos unos siervos tuyos, obedientes, dóciles, humildes, que te aman. Glorioso Rey, en ti esperamos, en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Llévanos entonces, Padre, en tu gran poder y en tu gran amor. En el nombre de Jesús lo creemos y esperamos en ti. Amén. Amén. Aleluya. Los quiero mucho.
Que no se les olvide nunca eso, brother.